esa responsabilidad de aportar para que Cuba sea libre. Ángel Cuadra. Bueno, ¿en qué le hemos metido? ¿Esto funciona? Sí. Bueno, cuando mi amigo Chili me pidió que viniera a estos importantes encuentros que él hace, me dijo que le interesaba que tocara ciertos puntos fundamentalmente. ¿Se está oyendo bien ahí? Sí. Sí, no, pero entonces, que era hablar de las razones que tuvieron los que se alzaron en armas en el 10 de octubre del 68, o sea, los padres fundadores, y también el aporte histórico que ese acontecimiento nos puede aportar para el futuro posible de Cuba. En muchos temas me van a tocar la campana como cuando en Cuba no, la campana que cantaba mal. Cuando llegué aquí me puse a hablar con Laia Carro, mi amiga, y se me ocurrió decirle, sí, que yo no estoy de acuerdo con el internacionalismo. Porque no creo en el nacionalismo sano, en aquel que se ocupa de afirmar la raíz de cada nación. Y claro, en la convivencia internacional habrán también los intercambios internacionales, pero la cuestión de la nación, de la patria, debe ser del país, de buscar sus raíces y de mantenerlas, que eso es realmente lo importante, y eso fue lo que realmente querían los padres fundadores de este acontecimiento que es el lanzamiento del 10 de octubre. No voy a hablarle de detalles que todos ustedes conocen, en definitiva, sencillamente voy a comentar algunos aspectos hasta que me dé tiempo la campana amenazadora. Voy a empezar por una locución de Céspedes, cuando dijo así en abril de 68: cubanos, con vuestro heroísmo cuento para consumar la independencia, con vuestra virtud para consolidar la república, contad vosotros con mi abnegación. El 11 de abril de 1869. Pero para comentar algunas cosas y cumplir con el tema que me ha puesto mi amigo Chili, pues haría falta algún breve antecedente de ese levantamiento, de las razones que tuvieron ellos para hacer la guerra. Vamos a pensar que en la isla de Cuba ya había subido la categoría del criollo, ya no era el español de la isla, era el criollo que sentía aquello como suyo, y por consiguiente había una diferenciación del español y del cubano criollo, ya cubano. Inclusive intentaron lograr diríamos, una revisión de las leyes que regían en la isla, e intentaron hacerlo por las vías diplomáticas y por las vías, diríamos así, de hablar, de dialogar. Y así, primero se fue un grupo de diputados a hablar en las Cortes españolas, y entre ellos estaba el padre Varela, ¿comprende? Y sencillamente se encontró Varela que era imposible, que no podía conseguir nada, tuvo que irse huyendo inclusive, y entendió ya una vez afuera que no había más solución que la independencia. Y la independencia no podía ser ya por las vías diplomáticas. Insistieron otros cubanos más cuando más adelante, en el 50 y tanto, un poco más allá, hicieron lo que fue la Junta de Información, que fueron a España también a plantear que tuviera un estatus legal como de las provincias, y también fracasó. ¿Qué pasó entonces? Ya habían inconformidades, habían habido conspiraciones, intentos de alzamiento, inclusive sobre todo los que hicieron Isidoro Armentero y también a Joaquín de Agüero. Joaquín de Agüero que se alzó y que lo fusilaron, ¿comprende? Dijo una cosa que realmente es magnífico antecedente que quiero hacerlo en el apuro que tengo para fundamentar esas razones. Expuso Joaquín de Agüero sencillamente esto:
ante el tribunal que lo condenó a muerte. Dice, recapacito entonces y pienso aún hoy mismo que el país necesita un gobierno y unas leyes distintas de las que lo rigen, y estando en la imposibilidad de conseguir por medios legales esas mejoras, es forzoso apelar a la fuerza. Esas mismas razones son las que encontraron los padres de la patria, los iniciadores, Céspedes inclusive, para apoyar y dar la justificación de por qué tenían que ir al alzamiento, por qué tenían que ir a la guerra. No lo hubieran querido, pero lo forzaron las circunstancias, como lo forzaron a Varela a decir que no había más camino. Y de ahí, por tanto, antes del alzamiento, todos saben cómo fue el alzamiento, la finca La Bemajagua, liberar los esclavos, todas aquellas cosas que conocemos y que son detalles que son ya más que sabidos, ¿no? Pero cuando Céspedes decide a encabezar el alzamiento, con todo lo demás que ustedes conocen, cómo fue, quién iba a ver, las reuniones en la finca de Rompe, en fin, todas esas cosas, pues entonces lo que se planteó es lo siguiente. Dijo que al levantarnos en armas contra la opresión del tiránico gobierno español, lo hacemos porque está privando a Cuba de toda libertad política, civil y religiosa. O sea, eran razones políticas. No olvidemos lo siguiente, que aquella guerra, recuerdo a un profesor que tuve yo hace muchos años, era mucho porque ya era joven para aquello, ¿comprende? Que nos decía que aquello fue un alzamiento de ricos y de viejos, ¿comprende? No tanto, pero sí, efectivamente, los padres fundadores que lo entregaron todo, como Céspedes, como Francisco Vicente Aguilera, Marcelo Osorio, etcétera, etcétera, lo dieron todo. Aunque sí existía la imposición de tributos e impuestos enormes y exagerados, y recargaba en los hombros de los criollos el mantenimiento de aquella isla, que servía muchas veces, sirvió a lo largo del tiempo para el saqueo y para un gobernador o un capitán general que lo disponía España desde la península. Y claro, existió también eso, sin duda alguna, pero fundamentalmente estamos viendo que lo que estábamos viendo eran razones políticas, razones de libertad y razones de identificación del país. Esos son los motivos que anoto yo como fundamentales, comprende, que mueven a los criollos a alzarse. Inclusive el manifiesto que hace Céspedes, que ya leyó una parte leyó Silly, que sencillamente está diciendo prácticamente lo que dijo Joaquín de Agüero: cuando un pueblo llega al extremo de degradación y miseria en que nosotros nos vemos, nadie puede reprobarle que eche mano a las armas para salir de un estado tan lleno de oprobio. El ejemplo de las más grandes naciones autoriza este último recurso. Pues bien, así fueron las razones, los motivos que movieron a los padres fundadores, los digo así, a ir al alzamiento cuando no tenían otra vía que la había cerrado España. Después de esto, no solamente quedó este pronunciamiento, sino que también entonces, vamos a ver qué dato más cogí por aquí yo. Aparte de eso, habla de otras circunstancias, habla de las circunstancias, no solamente esta que está exponiendo de la opresión de un pueblo, sino también está planteando que están luchando por un sistema de igualdad de todos los hombres, y también un respeto a la vida, un respeto al sufragio universal, a la soberanía del pueblo, o sea, a lo que llamó derechos imprescriptibles del hombre, o sea, todas estas cosas que realmente son la noción del país, o sea, lo que ya entendía el criollo, la idiosincrasia del país, el espíritu que le fueron dando los fundadores del pueblo, ese espíritu que es muy importante sencillamente para mantener. Pero al final, inclusive, y esto fuera discutible, al final del alegato, pues Céspedes pone que se constituirá una vez acabada la provisionalidad el modo y la forma que la nación juzgue más acertado para establecerla. Y firmó general en jefe.
sería motivo de una otra discusión que nos llevaría un tiempo que Chile no me va a dar, comprende, para discutir por qué realmente Césped planteó que tenía que partir de las leyes establecidas para irla mejorando y cambiando, que no puede ser de un día para mañana, cambiando hasta llegar a lo que estaban buscando. Lo que ya plantearon los mambises en la guerra. O sea, viendo ya estas motivaciones, me queda el segundo aspecto que me ha dicho nuestro amigo. Y este aspecto es también que nos puede dar de recado el hecho del 10 de octubre y las consecuencias del mismo, y lo que hicieron los padres fundadores, lo que hicieron los que se alzaron en armas. Bueno, pues quizás ningún otro libertador, ninguno de los otros libertadores en nuestra América se les ocurrió en pleno campo de batalla plantear un gobierno civil. O sea, la civilidad es una de las características de nuestra idiosincrasia nacional. Civilidad que conllevaba la democracia, la libertad individual, el respeto a los derechos del ser humano. O sea, un Estado de Derecho. Y crearon una república en armas. Esta república en armas estaba basada en un gobierno con principios liberales, un gobierno con la separación de poderes, un gobierno en el que se defendía la individualidad frente al Estado, y un texto constitucional que fijaba todas estas cosas. ¿Qué están haciendo? Nos están planteando, queremos para nuestro país un Estado de Derecho. O sea, lo plantearon, aquella constitución, la primera, la de Guaymaro, estaba recogiendo un sistema de gobierno en el cual el Poder Ejecutivo tenía que responder ante la Cámara, que inclusive la Cámara destituyó a Césped haciendo uso de sus poderes. Esa idiosincrasia viene desde los padres fundadores, que después, andando el tiempo, después de haber perdido la Primera Guerra, la segunda que se inicia cuando Martí empieza a crear estas nuevas condiciones, Martí lo respetó muchísimo. Martí entendió que este alzamiento del 95 sencillamente era la continuación de la del 68. Y ahí, en el comienzo del Manifiesto de Montecristi, comienza en esta forma. La guerra de independencia iniciaba en llamas. Ya ese respeto que tenía Martí por el espíritu del pueblo. Recuerdo que en una carta, la carta famosa que le manda Gómez, en la que habla de no se manda un pueblo, como etcétera, etcétera, que todos conocen, pero hay un aspecto que me interesaba mucho, que decía, si la guerra es necesaria, es porque primero existe, trabajado con mucho dolor, el espíritu que la reclama y hace necesaria. Y a ese espíritu hay que atender. ¿Ese espíritu cuál es? El espíritu nacional, el idiosincrático, ese que querían darle a la nación futura los padres fundadores. Y lo que hablaba con mi amiga Araya al llegar, sencillamente, estoy por eso, por mantenerlo, por revitalizar esas raíces. Y es importante actos como este, en que se trata de volver esas raíces y darlo al mundo, y darlo a los que mañana en turno la historia les ponga en sus manos el reconstruir la patria, a ver si pueden hacer algo, a ver si podemos rescatar el rumbo que nos ha robado el régimen que tenemos nosotros en nuestro país. O sea, la República después, claro, en el 95 se hizo lo mismo. Nuestros libertadores crearon un gobierno en armas, establecieron una constitución, o sea, la de Guaymallú, otra constitución, la de la Yaya, y sencillamente estaban recogiendo aquel espíritu. Lo estaban manteniendo, el espíritu que hay que atender, que decía Martí. ¿Qué nos legó entonces? A la república establecida en el 1902? Señores, la república nuestra tenía muchos males y muchas virtudes, pero tenía una posibilidad, la posibilidad democrática de irse mejorando en el tiempo. Eso es fundamental. O sea, si vamos a recogerlo, había influencias en el mundo, sin duda alguna, no tanto la influencia americana como se dice legalmente, había más la influencia de los padres fundadores, de lo que ellos querían. La Constitución del año primero, 1901, se parece mucho más a la que hicieron los mambises en el campo de batalla que a la norteamericana. O sea, nosotros manteníamos nuestra idiosincrasia, porque el peor ataque que nos puede haber hecho este régimen en Cuba
es hacer un corte en la historia y decir que del 59 para atrás no hubo nada. No, del 59 para atrás sí hubo todo lo que los padres fundadores legaron. Lo que nos han querido quitar eso, nos han querido hacer lo que dijo Milán Kundera en un libro. Digo sencillamente así, para liquidar a las naciones, lo primero que se hace es quitarles la memoria, quitarles sus libros, quitarles su cultura y borrarles su historia. Y luego vienen otros hombres y les escriben otros libros, les dan otra cultura y les inventan otra historia. Y la nación comienza por olvidar lo que es y lo que era, y el mundo circundante lo olvida mucho antes. Y por eso, en estos actos como el de hoy, es muy importante recordarlo, volver a esas raíces, revisarla, tenerla, mantenerla, para que no se nos vaya el tronco idiosincrático que nos sembraron los fundadores. Actos como estos son enteramente necesarios. O sea, hay una historia que rescatar, hay una historia que tenemos que nosotros aportar en lo que podamos a los que, repito, la historia le dé la oportunidad de reconstruir la nación. Por eso diríamos, para cerrar mi apurada intervención por el tiempo, tenemos sencillamente entender la importancia que tiene para los pueblos el evocar y hacer presente el antecedente histórico. Dígase entonces, apoyando en ello las palabras que al respecto dijo José Martí. Digo que de amar las glorias pasadas se sacan fuerzas para adquirir las glorias nuevas. En fin, felicitamos a nuestro amigo Chiri por darnos este acto. Quiero llegar un poco a ustedes para decir, no tenemos todo perdido mientras seamos capaces de invocar hechos y hombres como estos que estamos invocando esta noche. Muchas gracias. ¿Quién mejor para hablar de el digno linaje cubano patriótico que Ángel Cuadra? Heredero de ese estirpe de cubanos que dio todo. Gracias, Ángel. Y la cuestión de la memoria, porque es así como él lo ha expresado, la historia pasa, pero estamos delante de un mismo fenómeno. No podemos dejar a que nos impongan una amnesia, que es el gran esfuerzo de la dictadura en estos momentos. No lo podemos permitir y tenemos una trayectoria histórica que nos da una responsabilidad para cumplir. Y yo creo que Ángel Cuadra ha retratado eso de una manera formidable.